Me caí por las escaleras y pasé toda la noche gritando de dolor en el suelo frío, pero mi hija simplemente apagó la luz y se fue a dormir. Y mi yerno, al bajar por agua, me miró de reojo y dijo: «No seas dramático». Una semana después volvieron a pedirme dinero, y puse una carpeta frente a ellos que destruyó sus vidas para siempre. Creían que yo sería su cajero automático de por vida. Se equivocaron. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Coloqué la carpeta sobre la mesa, entre el salero y el vaso de agua de Jennifer. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido al alivio. «Tengo buenas noticias», dije, alisando el borde de la carpeta con el pulgar. El banco aprobó la línea de crédito, $35,000. Costó trabajo, pero lo conseguí para ustedes dos. Jennifer miró la carpeta y luego volvió a su plato. Cortó su pollo con una lentitud deliberada, el cuchillo raspando la cerámica. Douglas se recargó en la silla, cruzándose de brazos. 35,000, Jennifer dejó el tenedor. «Papá, eso no va a ser suficiente. Necesitamos por lo menos el doble para expandir realmente el negocio». El alivio comenzó a desvanecerse de mi pecho. Había pasado 4 semanas negociando con el oficial del banco, entregando documentación, explicando mis ingresos fijos de jubilado y la plusvalía de esta casa. 4 semanas de llamadas y citas solo para conseguir lo que ellos habían pedido. «Dijiste 30 a 40,000 cuando hablamos», le recordé. «Te traje 35. Eso era lo que necesitaban para el nuevo equipo y la remodelación de la cocina». Douglas hizo un sonido en la garganta, algo entre tos y risa. «Newton, seamos realistas», dijo. «Nunca me llamaba papá. Ni una sola vez en 4 años. 35 no alcanzan ni para el horno industrial y las mejoras del sistema de ventilación. Hicimos nuevas cuentas desde entonces». «¿Desde entonces?». Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía. «Eso fue hace un mes». Los negocios evolucionan. Douglas levantó su vaso de agua, observándolo como si la conversación le diera sueño. «Hay que ser flexible en el emprendimiento. Adaptarse o morir, como dicen». Jennifer estiró la mano y deslizó la carpeta hacia mí sin casi mirarla, ignorando los documentos que había firmado esa misma mañana, los que ponían mi calificación crediticia en riesgo, empujados a un lado como si fueran publicidad. «La verdad, Newton, podrías vender esta casa y mudarte a algo más pequeño». Douglas hizo un gesto alrededor del comedor. «Estás aquí solo. Un departamento pequeño sería práctico. Así tendríamos capital de verdad para trabajar». El piso pareció inclinarse bajo mi silla. «¿Vender mi casa? Es pura lógica», dijo Jennifer, usando ese tono razonable que empleaba con los clientes lentos. «No necesitas 3 pisos para una sola persona. Este vecindario aumentó muchísimo de valor desde que compraste. ¿En los 90s? Te quedaría suficiente para ayudarnos como se debe y todavía vivir bien en un departamento moderno con mantenimiento incluido». Miré a mi hija. 36 años, sentada en el comedor donde le enseñé a poner la mesa, donde celebramos su graduación de preparatoria, su aceptación a la universidad, su boda. La misma mesa donde lloró tras el funeral de su madre, donde le tomé la mano y le prometí que saldríamos adelante juntos. «Pagué 28,000 por tu boda», dije en voz baja. 50,000 para iniciar tu negocio. Has vivido aquí 4 años sin pagar un solo centavo de renta, servicios o comida. ¿Y así respondes? Los padres normales ayudan a sus hijos. «Papá», dijo Jennifer, alzando un poco la barbilla con desafío. «Actúas como si debiéramos agradecerte por lo que los padres se supone que deben hacer de todos modos». «¿Se supone que deben?». Agarré el borde de la mesa. «Trabajé 2 empleos para pagarte la universidad». «2 empleos, Jennifer». Enseñaba de día y daba clases nocturnas 5 días a la semana durante 4 años. «Esa fue tu decisión», dijo Douglas, con voz plana, casi conversacional. «Nosotros no te pedimos eso. Elegiste tener una hija.
Elegiste esas responsabilidades. Eso es ser padre. Mi plato seguía intacto. El pollo frío. Las verduras brillando bajo la luz del comedor. Había preparado esa cena con cuidado, esperando celebrar juntos la aprobación del crédito, esperando ver a Jennifer sonreír como lo hacía de niña, cuando aún me miraba como si yo importara. Además, continuó Jennifer, empujando un poco su silla, lo de la casa tiene sentido desde cualquier ángulo. Te estás haciendo mayor. ¿Y si te caes en estas escaleras? ¿Y si te pasa algo estando solo en el segundo piso? Un departamento en planta baja sería más seguro. Qué considerado de tu parte preocuparte por mi seguridad, respondí, con un sarcasmo que me supo amargo. Douglas revisó su teléfono, deslizando el pulgar, sin siquiera fingir interés en la conversación. Jennifer se levantó, recogiendo platos aunque casi no habíamos comido. Piénsalo, papá. Eso es todo lo que pedimos, que lo pienses lógicamente en lugar de ponerte emocional. ¿Emocional? Como si querer conservar el hogar donde había vivido 27 años, donde crié a mi hija tras la muerte de mi esposa, donde los recibí cuando necesitaban quedarse unos meses, fuera simplemente emocional. Tomé la carpeta, los papeles crujiendo entre mis dedos. El logo del banco brillaba en el membrete. $35.000 de crédito disponible, mi firma comprometiéndome a pagos mensuales durante los próximos 5 años. ¿A dónde vas?, preguntó Jennifer mientras me levantaba. No respondí. Mi silla raspó el piso, un sonido cortante en la habitación silenciosa. Caminé hacia las escaleras, la carpeta apretada contra mi pecho como un escudo, los pies pesados en cada peldaño. A mis espaldas, la televisión se encendió. Un programa con risas grabadas. La audiencia explotando en carcajadas por un chiste que no alcancé a oír. Douglas dijo algo que no entendí y Jennifer soltó una risita. Ya habían seguido con su vida. Cerré la puerta de mi habitación y me quedé de pie en la oscuridad, escuchando los sonidos amortiguados de su noche tranquila abajo. La habitación parecía más pequeña que de costumbre, las paredes cerrándose a mi alrededor. Encendí la lámpara, la luz amarilla bañando el escritorio donde había corregido exámenes durante 30 años. La carpeta cayó sobre la madera con un golpe suave. Desde el piso de abajo subía el murmullo de la televisión. De vez en cuando, una carcajada. Estaban viendo algo juntos, cómodos, despreocupados. Me senté en la silla del escritorio. Un marco llamó mi atención. Jennifer con su toga de graduación, título de licenciatura en literatura por la Universidad Estatal de Arizona. 22 años, sonrisa amplia, sosteniendo el diploma. Yo tomé esa foto desde la tercera fila, usando una cámara desechable porque no podía costear algo mejor. Ella me agradeció ese día. No en el discurso oficial, sino después, en un restaurante italiano barato. Me tomó la mano sobre el mantel a cuadros y me dijo que yo era su héroe. Que no lo habría logrado sin mí. ¿Cuándo dejé de ser su padre para convertirme en su banco? Abrí el cajón del escritorio, revisando estados de cuenta guardados en carpetas Manila. Evidencia de transferencias, recibos impresos, cada gasto importante documentado. El depósito del salón, 8.000. El catering, 12.000. El fotógrafo, 4.500. Flores. Ajustes del vestido. El grupo musical, 28.000 en total. El préstamo comercial de hace 2 años, 50.000 de mi fondo de retiro, transferidos directo a la cuenta de su negocio. Vi mis ahorros reducirse a más de la mitad en una sola operación. 4 años viviendo aquí, comiendo aquí, usando mis servicios. Lo calculé una vez, 1.500 al mes si sumaba todo. 72.000. $113.000 en 4 años, sin contar la vivienda gratuita. Ellos habían pedido cada monto. Nunca les impuse nada. Extendí los estados sobre el escritorio, los números bajando en columnas ordenadas, pruebas de todo lo que dije en la cena, todo lo que Jennifer desestimó como lo que los padres tienen que hacer. Mi esposa lo habría manejado distinto. Sara era mejor con los límites, mejor para decir no cuando alguien pedía demasiado.
Murió hace 8 años, cáncer pancreático que la consumió en 6 meses pese a todos los tratamientos que pagamos. Jennifer tenía 28 entonces. Vivía sola, trabajaba en una librería. Ese año nos apoyamos mutuamente. Los domingos de panqueques se volvieron nuestro ritual para procesar el duelo. Luego apareció Douglas, encantador, ambicioso, lleno de planes de negocios. Me cayó bien al inicio. Parecía respetuoso, incluso me pidió permiso para casarse con Jennifer a la antigua. La boda fue elaborada, pero yo quería darle algo hermoso después de la oscuridad de perder a su madre. Solo por unos meses, papá, mientras ahorramos para un depósito, me dijo Jennifer cuando pidieron mudarse hace 4 años. Nos iremos en verano, lo prometo. El verano pasó. Y otro. Y 2 más. El cheque de 50.000 que les di hace 2 años fue la última vez que me sentí apreciado. Jennifer me abrazó fuerte. Douglas me estrechó la mano con aparente gratitud. Planeaban nombrar el local en honor a Sarah. Ese nombre jamás se usó. Me levanté y caminé hacia la ventana. 3 pasos adelante, 3 atrás. La calle estaba tranquila bajo las luces anaranjadas. El pórtico de un vecino brillaba enfrente. Gente normal viviendo vidas normales. Probablemente sin que sus hijos les pidieran vender su casa para financiar sus negocios. Abajo, el volumen de la TV subió. La risa de Jennifer sonó clara, despreocupada. Disfrutando su programa, indiferente a nuestra discusión, a mis sentimientos, a su demanda absurda. Ni siquiera estaban molestos. Seguro planeando su próxima petición. Tragué saliva. La boca seca, pastosa. Necesitaba agua. Algo para despejarme antes de intentar dormir, antes de enfrentar lo que viniera mañana. Abrí la puerta con cuidado, evitando que chirriara. El pasillo oscuro conducía a las escaleras. La única luz venía del televisor en la sala. No encendí el interruptor. No quería otro enfrentamiento. No otra ronda de que me llamaran egoísta por querer conservar mi propia casa. Las escaleras bajaban empinadas y estrechas. Construidas en 1998. Las había bajado miles de veces. Conocía cada peldaño. El cuarto escalón desde arriba. Mi pie cayó sobre algo pequeño y duro. Plástico rodando. El sobrino de Douglas había venido el día anterior. Un niño de 5 años que dejaba juguetes por todas partes. El camión de juguetes salió disparado bajo mi peso. Mi pie también. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo se lanzó al vacío. Intenté agarrarme del pasamanos, pero mis dedos atraparon solo aire. La pared pasó veloz. Mi hombro golpeó un escalón. Luego la cadera. El impulso me arrastró hacia abajo, imparable. Los escalones golpearon mis costillas, mi rodilla, mi antebrazo. El mundo se convirtió en un torbellino de golpes y dolor. Caí en un montón retorcido al pie de la escalera. Mi costado derecho aplastado contra el piso de loseta. El dolor me atravesó el pecho como fuego. Mi pierna no respondía. Mi brazo tampoco. Respirar dolía. Existir dolía. Intenté incorporarme usando el brazo izquierdo, pero el movimiento desató un latigazo de agonía y volví a caer, inútil sobre el azulejo helado. El frío del piso se filtraba por mi camisa hasta mis huesos. Pero nada se comparaba con el incendio que era cada respiración. Giré la cabeza. Ese simple movimiento desató otra ola de dolor desde el cuello hasta el hombro. Al final del pasillo, una franja de luz amarilla brillaba bajo la puerta del cuarto de Jennifer y Douglas. El murmullo de la televisión se filtraba, voces de un programa nocturno. Estaban despiertos. ¡Ay! A unos 10 metros. Jennifer, mi voz sonó irreconocible, apenas un hilo tenso. Douglas, necesito ayuda. Me caí. El eco rebotó en la entrada silenciosa. Esperé, mirando la luz. Esperando ver la puerta abrirse. Esperando pasos. Esperando la respuesta humana básica ante un pedido de ayuda.
Nada. La televisión siguió su charla artificial. Sin movimiento. Sin puerta. Sin voces preocupadas. Inhalé más profundo, ignorando el dolor punzante. Por favor, estoy herido. No puedo levantarme. Alguien ayúdeme. Más fuerte esta vez. La casa era pequeña. Era imposible que no me oyeran. Nada. Miré la franja de luz, rogando que se iluminara, que la puerta se moviera, que alguien se preocupara por mi tirado en el piso. Pasaron 10 minutos. Tal vez 15. El tiempo se volvió extraño, medido en respiraciones cortas y oleadas de dolor. Mi pierna palpitaba con cada latido. Mi muñeca izquierda estaba hinchada al doble. Entonces la luz se apagó. La franja bajo la puerta desapareció. El pasillo quedó en completa oscuridad, excepto por el tenue reflejo gris de la ventana. La televisión también se apagó. Ellos me habían escuchado. Tenían que haberme escuchado. Y aún así apagaron la luz y se fueron a dormir. Me apoyé sobre el codo izquierdo, el menos dañado, intentando arrastrarme. Mi pierna derecha gritó cuando intenté moverla. El dolor me atravesó las costillas con fuerza eléctrica. Avancé apenas unos centímetros antes de desplomarme con un gemido involuntario. La casa tragó el sonido sin devolver nada. Hundí la mejilla en el azulejo frío. El techo era un borrón oscuro encima de mí. Intenté entenderlo. La discusión en la cena. Mi negativa a vender la casa. La línea de crédito que despreciaron. Creían que los manipulaba. Que fingía. Que esto era un espectáculo para darles culpa. Pero estaba herido de verdad. No podía moverme. Necesitaba ayuda de verdad. La oscuridad pesaba como plomo. Los minutos pasaban como horas. Mi cuerpo comenzó a entumecerse. Los músculos rígidos en la postura donde había quedado. El frío se metía más profundo, haciéndome tiritar, cada temblor enviando nuevas punzadas a mis costillas. Debí haberme quedado dormido por segundos. La conciencia apagándose y encendiéndose como un foco defectuoso. Entreabrí los ojos. La oscuridad era más densa. Más completa. Y escuché un sonido. El clic suave de una perilla. Pasos ligeros en el pasillo. «Ayuda», intenté decir, pero salió un susurro áspero. Tragué y lo intenté de nuevo. Douglas. Apareció en el borde de mi visión, en calzoncillos y playera, caminando descalzo hacia la cocina. Se movía con esa torpeza relajada de quien va medio dormido en busca de agua. «Douglas, ayúdame», dije, más claro esta vez. Me caí por las escaleras. No puedo levantarme. Creo que algo está roto. Abrió el refrigerador. La luz fría iluminó todo en azul. Sacó una botella de agua, la destapó y bebió, tragando grandes sorbos. Luego giró y me miró directamente. Hizo contacto visual. «Deja de ser dramático, Newton», dijo con fastidio plano. «Te levantarás cuando quieras. Tengo que madrugar». Volvió a tapar la botella. Caminó junto a mí, tan cerca que habría podido agarrarle el tobillo si mi brazo funcionara. «Douglas, espera, no, esto no». La puerta del dormitorio se cerró con un clic suave. Me quedé en la oscuridad absoluta, mirando el lugar donde había estado, el lugar donde me miró tirado en el piso y decidió que yo no valía la molestia. La casa crujió levemente. Afuera pasó un auto. El refrigerador zumbó. Estaba solo. Completamente solo. La puerta permaneció cerrada. Y yo permanecí en la oscuridad, sintiendo por primera vez que nadie vendría a ayudarme. La noche se extendió interminable, marcada solo por la lenta transformación del dolor, de punzante a palpitante, hasta convertirse en un dolor profundo que se incrustó en mis huesos junto con el frío. Ya no podía llevar la cuenta del tiempo. La oscuridad era completa e inmutable. Intentaba moverme de vez en cuando, buscando una posición que doliera menos, pero el suelo de losetas no ofrecía consuelo, y mis lesiones hacían que cualquier ángulo fuera igual de insoportable. Mi pierna derecha había pasado de un dolor agudo a una sensación de malestar pesado y constante,
que me preocupaba más que la agonía inicial. Flotaba entre la conciencia y el sueño, sin llegar a dormir, con el dolor y el frío devolviéndome a la realidad cada vez que mi mente empezaba a escapar. En algún momento de esas horas oscuras, los recuerdos surgieron con claridad extraña. Hace 3 años, la agente inmobiliaria me llamó un martes por la tarde, emocionada. Había encontrado compradores dispuestos a ofrecer $520,000 por la casa, venta al contado, cierre rápido. Lo había considerado seriamente. El lugar era demasiado grande para una sola persona. Las escaleras comenzaban a hacerse difíciles para mis rodillas y el dinero hubiera reforzado mi retiro. Lo mencioné en la cena esa noche. Jennifer estalló en lágrimas. «Papá, no puedes vender nuestra casa», me dijo, agarrando mi mano a través de la mesa. «Aquí vivió mamá. Es la familia. Es todo lo que nos queda de ella». Douglas asintió solemnemente. «Nos encanta aquí, Newton. Es cómodo. Se siente como hogar para nosotros». Llamé a la agente inmobiliaria a la mañana siguiente y rechacé la oferta. Ahora, acostado en el frío suelo en la oscuridad, entendía. Querían vivienda de lujo gratuita. Habían jugado con mi dolor por Sara, retorciendo mis recuerdos de ella en una herramienta de manipulación, la casa familiar, el sentimiento, el amor. Querían seguir viviendo allí sin pagar renta. Me moví ligeramente, el movimiento trajo nuevo dolor a mis costillas. Mi mano izquierda, la menos dañada, exploraba mis lesiones con tacto. Las costillas estaban sensibles e inflamadas en el lado derecho, la piel caliente bajo mis dedos. Mis piernas estaban en un ángulo imposible, la rodilla no se enderezaba. La muñeca había hinchado como masa levada. Necesitaba ayuda médica urgente. Cada hora sin tratamiento empeoraba todo. La ventana comenzó a mostrar lentamente el más mínimo indicio de gris. Antes del amanecer, esa hora muerta en la que el mundo contiene la respiración. Observé cómo el gris se profundizaba casi imperceptiblemente, midiendo el tiempo por la luz que regresaba poco a poco. Mi mente repasaba los años con la claridad fría que traen el dolor y la falta de sueño. Cada solicitud financiera se había presentado como ayuda temporal. Cada sacrificio había sido enmarcado como lo que los padres hacen. En mi cumpleaños del año pasado lo olvidaron por completo, ocupados con inventario del ternero. En Navidad me dieron una tarjeta agradeciéndome por ser un padre tan solidario y luego pidieron que cubriera el pago del arrendamiento de su equipo. Me habían reducido a una fuente de financiamiento, un recurso a explotar, y lo había permitido porque amaba a mi hija y quería ayudarla a triunfar. Si moría allí, me encontrarían esa noche y se mostrarían sorprendidos. Ese pensamiento se cristalizó con certeza absoluta. Descubrirían mi cuerpo, llamarían a los servicios de emergencia, mostrarían dolor para los paramédicos y vecinos. Nadie sabría que me habían dejado allí toda la noche. Nadie sabría que habían pasado sobre mí para irse a trabajar. Si sobrevivía, todo debía cambiar. No era ira aún, ni venganza, solo claridad, fría y absoluta. No podía seguir siendo su cajero automático. No podía seguir sacrificándome por personas que me veían como un obstáculo que liquidar. La luz gris se fortalecía. Las formas emergían de la oscuridad, la barandilla sobre mí, los ganchos de la entrada, el arco de la cocina. La mañana llegaba. Tendrían que ir al ternero pronto, normalmente a las 7:30 para abrir a las 8. Tenía activos. La casa, valorada en más de $500,000 en este mercado, mis cuentas de retiro, la línea de crédito recién asegurada. No era rico, pero cómodo si dejaba de perder dinero con hijos ingratos. Tenía opciones. Solo debía sobrevivir lo suficiente para usarlas. Alrededor de las 7:15, escuché movimiento en su dormitorio. La puerta se abrió. Pasos. Agua corriendo en el baño. Puertas de gabinete abriéndose y cerrándose. Los sonidos ordinarios de una rutina matutina. Jenny, mi voz apenas un susurro. Tragué saliva y lo intenté de nuevo. Jenny, por favor, ayúdame. Apareció en el pasillo, ya vestida para el trabajo, con jeans oscuros y la camisa del ternero. El cabello recogido en una cola de caballo. Me miró en el suelo y su expresión no cambió, neutra, ligeramente molesta. «Papá, suficiente con el teatro ya», dijo,
caminando hacia la cocina. Llegamos tarde. Douglas apareció detrás de ella, guardando su billetera en el bolsillo trasero. Me miró con la misma expresión que anoche, leve irritación ante una molestia. «Hablaremos de este comportamiento tuyo esta noche, Newton», dijo. Intenté levantar la cabeza, hacer que me vieran. «No es teatro. Estoy herido». La cafetera gorgoteaba en la cocina. Puertas de gabinete se abrían y cerraban. Jennifer reapareció con un termo de viaje, tomando su bolso del gancho junto a la puerta. «No tenemos tiempo para esto ahora», dijo. Evitó mi pierna extendida para salir por la puerta principal. Douglas tomó sus llaves del gancho cerca de mi cabeza, el metal tintineando en la quietud matutina. «Espera», logré decir, débil y quebrado. La puerta principal se abrió. Jennifer salió primero, diciendo algo sobre recoger suministros después del trabajo. Douglas la siguió, cerrando la puerta tras de sí. El cerrojo sonó con precisión mecánica. Sus pasos cruzaron el porche. Puertas de auto abriéndose y cerrándose. El motor arrancó con un rugido que vibró a través del suelo. El sonido se alejó por la calle, desvaneciéndose entre el tráfico matutino. El silencio se asentó sobre la casa como polvo. Yacía en el suelo frío, con algo más duro que la ira asentándose en mi pecho, una comprensión fría y clara de lo que debía suceder a continuación. Harold Chen regaba sus rosas cuando notó el periódico todavía en mi puerta, y esa pequeña desviación de la rutina salvó mi vida. Primero escuché el golpe, fuerte e insistente contra la madera, luego su voz amortiguada. «Newton, ¿estás ahí? ¿Todo bien?» Intenté responder, pero mi garganta estaba rasgada. El sonido que salió fue apenas humano, un susurro croante. «¡Ayuda! ¡Silencio!». Luego pasos acercándose. El roce de zapatos sobre el porche. La voz de Harold más cerca, pegada a la puerta. «Newton, estoy llamando por ayuda. Aguanta». El sonido de números marcados. La voz de Harold subiendo en urgencia. Mi vecino, Newton Díaz, anciano. Está en el suelo. Dice que no puede moverse. Lleva allí toda la noche, creo. Por favor, apresúrense. Cerré los ojos. El alivio me atravesó con fuerza, trayendo nuevo dolor a las costillas. Alguien había notado. A alguien le importaba lo suficiente como para revisar. La ambulancia llegó 14 minutos después. Escuché la sirena acercándose, luego apagándose abruptamente afuera. Botas pesadas sobre el porche. Harold debió haber abierto la puerta, porque de repente había voces sobre mí, profesionales y calmadas. «Señor, ¿puede decirme dónde le duele? ¿Cuánto tiempo lleva aquí abajo?» Un paramédico se arrodilló junto a mí. Joven, manos eficientes, comprobando ya mi pulso. Su compañero se movió alrededor, abriendo un botiquín. Desde anoche, logré, caí alrededor de la medianoche, quizá antes. La revisión fue rápida y minuciosa. Preguntas sobre niveles de dolor, sensación en extremidades, capacidad de movimiento. Estabilizaron mi pierna con movimientos prácticos que aún así enviaban fuego blanco por mis nervios. Apareció la camilla y me levantaron con sorprendente delicadeza a pesar de mis gemidos involuntarios. El techo pasó sobre mí. El rostro preocupado de Harold apareció en mi visión periférica. «Vas a estar bien, Newton. Revisaré la casa mientras estés afuera». Luego estuve afuera, la luz del sol cegándome tras la oscuridad del suelo. Las puertas de la ambulancia se cerraron y comenzamos a movernos. Banner University Medical Center Phoenix apareció en fragmentos, luces brillantes, ruedas chirriantes, múltiples voces hablando sobre mí. Me quitaron la ropa, aparecieron compresas de hielo, un equipo de rayos X. Un doctor señaló imágenes en la pantalla, líneas blancas atravesando huesos grises. 3 costillas fracturadas aquí, aquí y aquí. Tibia fracturada, fractura limpia. Afortunadamente, esta muñeca está muy esguinzada, pero no fracturada. Pusieron un yeso en la pierna, vendaje en las costillas y me mantendrían en observación. «Tiene suerte, señor Díaz», dijo el doctor.
9 horas en un suelo duro con estas lesiones. Podría haber resultado en complicaciones, hemorragia interna, neumonía, peor. ¿Suerte? La palabra parecía absurda, pero entendí lo que quería decir. Estaba vivo. Estaba siendo atendido. Podría haber sido mucho peor. Me admitieron, me llevaron a una habitación en el cuarto piso, paredes blancas, ventana mostrando Fénix bajo el calor de agosto, máquinas pitando junto a la cama. La medicación alivió el dolor a un dolor manejable. Alrededor de las 11 de la mañana, una enfermera vino a actualizar mi expediente. Hemos contactado a su contacto de emergencia, su hija Jennifer. Dijo que vendrá cuando pueda, no de inmediato. Cuando le sea conveniente. La tarde pasó lentamente. Llegó el almuerzo en una bandeja. No podía comer mucho. Mi cuerpo estaba al mismo tiempo entumecido por la medicación y gritando por dolores más profundos que los fármacos no alcanzaban. Dormité con interrupciones, despertando a los sonidos del pasillo, esperando siempre la voz de Jennifer. A las 2:30, apareció. Supe antes de que hablara, antes de entrar completamente en la habitación, que nada había cambiado en ella. Se paró en la puerta, jeans oscuros, camisa del ternero, cabello recogido, bolso apretado al costado. Su rostro mostraba la expresión de alguien lidiando con un inconveniente, estresada, ligeramente molesta, simulando preocupación en lugar de sentirla. «Papá», dijo, acercándose a la cama, pero sin tocarme. «¿Por qué creaste tanto alboroto? Podías haber esperado a que regresáramos del trabajo». La estudié, buscando algún signo de la hija que había criado. La niña que me sostuvo la mano en el funeral de su madre, que me llamó su héroe en la graduación. No estaba allí. «No puedo moverme», dije en voz baja. «Te llamé varias veces. ¿Me escuchaste?» «Pensamos», dijo, cruzando los brazos defensivamente. «Pensamos que solo querías llamar la atención. Te molestaste por la cena y de repente pediste ayuda. Parecía estratégico». «¿Estratégico?» Pensó que había simulado la caída por las escaleras, roto mis costillas y pierna, soportado 9 horas de agonía en un suelo frío, solo para ganar una discusión sobre dinero. El doctor entró antes de que pudiera responder, tablet en mano, ya hablando. Su padre podría haber desarrollado hemorragia interna. 9 horas sin atención médica con estas lesiones son extremadamente peligrosas, potencialmente mortales. La expresión de Jennifer cambió, no a preocupación, sino a defensiva. Pensamos que solo quería llamar la atención. Lo hace a veces. La mentira quedó entre nosotros, desnuda y evidente. Nunca la había manipulado para llamar la atención. Pero en su mente, resistirme a ser liquidado era manipulación. El doctor me miró, luego a Jennifer, algo cambió en su conducta profesional. «Ya veo. Bueno, ahora está estable. Lo mantendremos hasta mañana, luego será dado de alta con asistencia para movilidad y manejo del dolor». Se fue. Jennifer permaneció a distancia, ni acercándose ni yéndose del todo, esperando algo, tal vez permiso para irse, tal vez verificando si sería difícil o haría otra escena. La miré, realmente la miré, vi en lo que se había convertido, o tal vez siempre había sido, y que me había negado a ver. Alguien que valoraba el dinero sobre la seguridad, la conveniencia sobre la compasión, que podía desestimar el sufrimiento genuino como teatro. «Vete», dije en voz baja. «No te quiero aquí ahora». Algo como alivio cruzó su rostro. «Cuando llegues a casa, te revisaré», ofreció, ya girando hacia la puerta. «No te molestes», pausé, mano en el marco de la puerta, sin mirar atrás. «Estás siendo irracional. Vete, por favor». La puerta se cerró con un clic suave. Yacía en la habitación blanca del hospital, viendo cómo la luz de la tarde se movía por las paredes, entendiendo con claridad perfecta que la hija que había criado ya no existía, si es que alguna vez existió. La mano de Harold sobre mi codo fue firme mientras atravesaba el umbral, las muletas incómodas contra mis costillas, pero apenas sentía la molestia. Mi mente ya estaba 3 pasos adelante,
calculando las horas que tendría solo antes de que regresaran del trabajo. 3 días en el hospital me habían dado tiempo para pensar, planear, aceptar lo que había estado evitando durante años. Newton, llámame si necesitas cualquier cosa, lo que sea. Harold colocó la silla de ruedas en la sala, ajustándola para que pudiera acceder fácilmente desde el sofá. Estoy justo al lado. No intentes hacer demasiado de golpe. Te agradezco todo, Harold. De verdad, lo digo en serio. Ese hombre, que hasta esa semana apenas era un vecino casual, me había mostrado más preocupación genuina que mi propia familia. Me dio una palmada en el hombro y se marchó, cerrando la puerta con suavidad detrás de él. La casa se sentía diferente. Silenciosa, sí, pero también mía de nuevo, de una manera que no había sentido en 4 años. Miré alrededor de la sala. Cajas de suministros del negocio, la chaqueta de Jennifer colgando sobre una silla, los zapatos deportivos de Douglas junto a la puerta, evidencia de su ocupación, su suposición de propiedad. Ya no. Me dirigí lentamente al despacho, una habitación en la planta baja que casi no había usado desde que ellos la habían convertido en almacén. Más cajas contra las paredes, cuencos de mezcla industriales, utensilios comerciales de repostería, hojas de inventario. Con una muleta aparté un montón, despejando espacio para alcanzar el escritorio. Mi computadora portátil estaba donde la había dejado semanas atrás, polvorienta pero funcional. La encendí, me acomodé con cuidado en la silla del escritorio y abrí un navegador. Las palabras de búsqueda surgieron con facilidad: abogado especialista en planificación patrimonial en Phoenix, abogado de fideicomisos, especialista en derecho de ancianos. Los resultados se llenaron en la pantalla. Desplazándome con cuidado, leí reseñas, estudié credenciales. Algunas firmas eran demasiado grandes, impersonales. Otras se especializaban en áreas que no necesitaba. Quería a alguien minucioso, con experiencia, que entendiera la situación específica de proteger bienes de familiares con derecho indebido. Richard Caldwell y Asociados apareció tercero en los resultados. Hice clic en su sitio web. Fotos profesionales, credenciales claramente visibles. Caldwell había ejercido durante 32 años, especializado en fideicomisos revocables, planificación patrimonial, derecho de ancianos y transferencia de propiedades. Las reseñas captaron mi atención: minucioso y protector, guía clara en situaciones familiares complejas. Me ayudó a establecer límites que debería haber puesto años atrás. Esa última resonó conmigo. Su página de servicios listaba exactamente lo que necesitaba: establecimiento de fideicomisos, protección de propiedad, planificación financiera para personas mayores independientes. Incluso tenían consulta sobre abuso de ancianos, aunque aún no estaba listo para enmarcarlo de esa manera. No legalmente, no públicamente, pero sí en privado. Sabía lo que me había pasado. Encontré el formulario de consulta en línea y comencé a llenarlo. Nombre, edad 64, breve descripción de necesidades, planificación patrimonial, propiedad, establecimiento de fideicomiso, estrategias de independencia financiera. La confirmación apareció de inmediato. Consulta programada para el 20 de agosto a las 10 de la mañana. Richard Caldwell se reuniría conmigo personalmente. Por favor, traiga documentos financieros relevantes e información sobre su propiedad mañana. Tenía hasta mañana para reunir todo lo necesario: estados de cuenta bancarios, escritura de la propiedad, información de cuentas de retiro, documentación de todo el dinero que había entregado a Jennifer y Douglas a lo largo de los años. Evidencia. Cerré la computadora y me recosté, haciendo una mueca al moverme, tirando de mis costillas vendadas. La luz de la tarde entraba inclinada por la ventana, cálida y polvorienta. La casa se asentaba a mi alrededor. Sonidos familiares que había escuchado durante 27 años. Alrededor de las 6:30 de la tarde, escuché su auto en la entrada. El sonido del motor era característico: el sedán envejecido de Douglas, con su escape vibrando. Cerré deliberadamente la computadora y me desplacé hacia la sala en la silla de ruedas, posicionándome cerca del sofá, con expresión neutral, calmada. La puerta principal se abrió.
Jennifer entró primero, cargando bolsas de papel con olor a hierbas frescas, comida para llevar del restaurante cercano a su negocio. Papá, traje la cena. Pensé que tal vez no te apetecería cocinar. ¿Cómo te sientes? Espero que mejor. Su voz llevaba un brillo forzado, como si hubiera practicado las palabras en el auto. Douglas la siguió, aflojándose la corbata, apenas mirándome antes de dejarse caer en el sofá y sacar el teléfono. Bien, dije. Gracias por la comida. Jennifer colocó los envases sobre la mesa de centro con cuidado exagerado. Pad thai, rollitos de primavera, curry. Abrió los armarios, sacó platos, hablando todo el tiempo sobre su día en el negocio, algún problema con un proveedor, lo ocupada que había sido la hora del almuerzo. La dejé hablar, observando su ritual de normalidad, esa pretensión de que nada había cambiado entre nosotros. Finalmente, inevitablemente, llegó a su verdadero propósito. Papá, sobre ese dinero que prometiste, los 35.000. Nos hace falta pronto. Los proveedores están esperando y debemos pagar antes de fin de mes, o nos cortarán el suministro. Douglas levantó la vista de su teléfono. No podemos esperar, Newton. El negocio no funciona con un quizás más tarde. Necesitamos saber, ¿harás la transferencia o no? Lo miré fijamente, dejando que el silencio se extendiera. Conté 3 latidos antes de responder. Hablaremos de asuntos financieros más tarde. Mi voz se mantuvo nivelada, sin particular emoción. Todavía me estoy recuperando. Pero, comenzó Jennifer. Necesito concentrarme en mi salud ahora. La mandíbula de Douglas se tensó. Jennifer abrió la boca y la cerró de nuevo. Se intercambiaron una mirada, la confusión comenzando a surgir en los bordes, incertidumbre ante una resistencia que no esperaban. Simplemente tomé mi vaso de agua y no dije nada más, dejando que el silencio hiciera su trabajo por mí. La oficina de Richard Caldwell ocupaba el 7º piso de un edificio de cristal en el centro. El sol de la mañana atravesaba las ventanas con tanta fuerza que apenas noté el dolor de mis costillas mientras me acomodaba en la silla frente a su escritorio. La recepcionista ofreció ayuda al entrar con muletas, pero decliné cortésmente. Quería hacerlo yo mismo, llegar por mis propios medios, comenzar esta nueva fase con la dignidad que pudiera mantener. Caldwell era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 50 años, con canas en las sienes, pero con ojos agudos que registraban cada detalle. Esperó a que me acomodara antes de hablar. Señor Díaz, gracias por venir. He revisado la información de su solicitud de consulta. Por favor, cuénteme lo ocurrido con sus propias palabras. Abrí la carpeta que había preparado, registros médicos de Banner University, la línea de tiempo que escribí con detalle, estados de cuenta bancarios mostrando cada transferencia a Jennifer y Douglas en los últimos 4 años. Hablé durante 20 minutos, la discusión en la cena sobre vender mi casa, la caída, pedir ayuda y ser ignorado, 9 horas en el suelo, Douglas viéndome y alejándose, Jennifer y Douglas pasando sobre mí para ir al trabajo, el hospital, la desestimación de mis lesiones como teatro. Caldwell tomó notas en un bloc, levantando la vista de vez en cuando para hacer preguntas aclaratorias. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y se recostó. Señor Díaz, lo que le sucedió es inconcebible. Legalmente, tenemos varias opciones. La casa es suya, puede decidir quién se beneficia de ella. La garantía del préstamo puede revocarse, y ellos son, esencialmente, inquilinos sin contrato. Quiero los 3, dije. El fideicomiso, revocar la garantía del préstamo y el acuerdo de alquiler o notificación de desalojo si se niegan. ¿Qué tan rápido puede hacerse? Los documentos del fideicomiso tardan aproximadamente 3 días en redactarse y ejecutarse correctamente. La revocación del préstamo es inmediata al notificar al banco por escrito. La notificación de desalojo requiere 30 días, según la ley de Arizona. Mostró un documento en su computadora, girando la pantalla para que lo viera. Un fideicomiso revocable transfiere la casa a la estructura del fideicomiso. Usted permanece como fiduciario con control total durante su vida, pero la propiedad ya no forma parte de su patrimonio personal.
Puede designar beneficiarios tras su fallecimiento. Cualquier organización, pariente, quien usted elija. Elimina cualquier reclamo automático de herencia. ¿Y el préstamo? Dije. Confirmé un préstamo comercial de 75.000 hace 2 años. Correcto. Como garante, tiene derecho legal a revocar esa garantía. El banco contactará a los prestatarios principales y exigirá nueva garantía o pago parcial. Pensé en Jennifer y Douglas en su negocio, pasando por su rutina matutina, esperando los 35.000 que aseguré, sin idea de lo que venía. Hagan todo, dije. Todo. Los siguientes 3 días se movieron con precisión burocrática. La oficina de Caldwell preparó los documentos. Patricia Gómez, notaria especializada en derecho de ancianos, se reunió conmigo 2 veces para revisar las implicaciones de cada decisión. El 20 de agosto firmé los papeles del fideicomiso, viendo cómo mi firma fluía página tras página, con el sello notarial de Patricia al lado de cada una, oficial y permanente. El 21 de agosto, más firmas. El contrato de alquiler estableciendo la renta de mercado en $2.400 mensuales o, alternativamente, la notificación de desalojo de 30 días si se negaban a pagar. Patricia explicó la ley de arrendadores e inquilinos de Arizona, las protecciones que me otorgaba como propietario. El 22 de agosto, los documentos finales. Ahora redacté la carta al banco en el membrete de Caldwell, indicando claramente que revocaba mi garantía legal bajo el préstamo, la imprimí, firmé, escaneé y envié por correo electrónico, con Caldwell copiado. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar unos 3 segundos. Luego hice clic y el mensaje desapareció en el vacío electrónico, irreversible y absoluto. El 23 de agosto por la tarde sonó el teléfono. Mostraba First National Bank of Arizona. Señor Díaz, habla Robert Chen del First National. Hemos recibido su aviso de revocación. Su voz mantenía neutralidad profesional, con un matiz de sorpresa. Necesitamos contactar a los prestatarios inmediatamente para nueva garantía o pago parcial. Esto es inusual. Entiendo, dije. Es necesario. Requerimos $20.000 antes del 10 de septiembre o discutiremos reestructuración. ¿Está seguro de su decisión? Totalmente seguro. Colgué. Me senté en mi escritorio, observando las sombras de la tarde alargarse por la calle. Para entonces, ya habrían recibido la llamada. Jennifer estaría mirando su teléfono. Douglas tendría ese rostro de ira que había visto en la cena. Finalmente comprendían que su situación había cambiado. Abrí la carpeta con todos los documentos: fideicomiso, revocación del banco, aviso de alquiler y un documento más que Patricia notariara ayer. La declaración de Harold Chen describiendo cómo me encontró después de 9 horas en el suelo, lo que le conté sobre ser ignorado, mi condición, evidencia, documentación, todo listo. Mañana o pasado mañana vendrían a mí, exigirían explicaciones, intentarían manipular, probablemente amenazarían, y yo estaría listo con hechos y autoridad legal que no podrían contradecir. Cerré la carpeta y la dejé en el cajón superior del escritorio, al alcance de mi mano. La espera estaba casi terminada. Llegaron mientras cenaba, sentados juntos en el sofá, con esa tensión unificada que significaba que habían ensayado esta conversación en su negocio. La voz de Jennifer estaba medida cuando dijo que necesitaban hablar de dinero. Vamos a hablar, dije. Douglas se inclinó, codo sobre las rodillas. Jennifer entrelazó las manos en su regazo. Papá, necesitamos tu ayuda, dijo Jennifer, con ese tono de urgencia que usaba al pedir favores. 35.000 para proveedores y 20.000 para el banco. Podría solicitar un préstamo con garantía hipotecaria. Siempre nos has ayudado antes. Es realmente importante. En lugar de dinero, dije, tomando mis muletas y poniéndome de pie lentamente, tengo algo para ustedes. Documentos que deberían leer con cuidado. Coloqué la carpeta en la mesa de centro y la abrí con precisión deliberada, retirando el primer documento y deslizándolo hacia Jennifer. Sus ojos recorrieron el texto legal, frunció el ceño. Lo pasó a Douglas, que leyó más rápido, la mandíbula tensándose con cada párrafo. ¿Qué es esto?
La voz de Jennifer se volvió tenue. Un fideicomiso revocable. La casa ya no forma parte de mi patrimonio personal. Está en fideicomiso, yo como beneficiario vitalicio y fiduciario. Sección de beneficiarios. Así se designa quien recibe la propiedad tras mi muerte. Douglas hojeó hasta esa página, palideció y leyó. Esto dice por determinar. Estás excluyendo a Jennifer de la herencia. Estoy protegiendo mis bienes, corrigí. La casa irá a quien yo decida, no automáticamente a quienes me ven como un cajero automático. Produje el segundo documento y lo deslicé hacia Jennifer. Esto, revocaste la garantía del préstamo. Por tu acción, el banco llamó. La garantía era un pasivo que decidí eliminar. El banco requiere nueva garantía o $20,000 antes del 10 de septiembre. Eso queda entre ustedes y ellos ahora. No pueden hacer esto, exclamó Douglas. Están obligados a ayudar a la familia. Esta casa debería ir a Jennifer, es tu hija. No me inmuté, saqué el tercer documento y lo sostuve frente a él. La ley de arrendadores e inquilinos de Arizona requiere 30 días de aviso para desalojo. Como no tienen contrato escrito y no pagan renta, son inquilinos mes a mes a voluntad. Este aviso establece renta de mercado de $2,400 mensuales a partir del 1 de septiembre. Pueden pagar o irse. Douglas lo miró, luego a mí. Jennifer emitió un pequeño sonido por la garganta. ¿Nos cobras renta para vivir en tu casa? Mi casa en fideicomiso, corrigí. Y sí, 2.400 es en realidad menos del mercado para una propiedad de este tamaño en este vecindario. Han vivido aquí gratis durante 4 años mientras yo pagaba todos los servicios, mantenimiento e impuestos. Eso termina el 1 de septiembre. Douglas dio un paso hacia mí, con las manos en puños. Te demandaremos. Hay leyes. No puedes cortar así a tu hija. Un tribunal. Saqué el cuarto documento, lo levanté, mostrando la firma de Harold Chen y el sello notarial de Patricia Gómez. Llévenme a juicio, dije. Entonces todos, el juez, sus amigos, sus clientes, escucharán cómo dejaron a un hombre de 64 años con huesos rotos en el suelo toda la noche, cómo pasaron sobre él por la mañana para ir a trabajar, cómo le dijeron al hospital que era teatro. Coloqué el documento sobre los demás. Registros médicos de Banner University, radiografías mostrando fracturas, notas del doctor sobre 9 horas sin atención, evaluación de riesgo vital, declaración de Harold Chen. Todo confirmado. Así que sí, Douglas, vamos a juicio. Hagamos esa conversación públicamente. Estoy seguro de que tus clientes del negocio disfrutarían saber cómo tratas a los miembros mayores de tu familia. Douglas quedó inmóvil, congelado. El color desapareció de su rostro. Jennifer susurró apenas. Pensábamos que estabas fingiendo, papá, tratando de llamar la atención tras nuestra discusión. No sabíamos que estabas realmente herido. Me vieron, dije, con voz firme, factual. Douglas, saliste a tomar agua a la 1 de la mañana, me miraste directamente en el suelo y me dijiste que dejara de dramatizar. Jennifer, en la mañana, pasaste alrededor de mi pierna para llegar a la puerta principal. No te importó comprobar si estaba herido. Solo te importaba llegar a trabajar a tiempo. Ella abrió la boca, la cerró. No dijo nada. No debo nada, continué. A las personas que me dejaron tirado en el suelo 9 horas. Me escucharon pedir ayuda. Me vieron ahí, indefenso. Eligieron ignorarlo. Esos son los hechos. Todo lo demás es su intento de justificar lo injustificable. Douglas se dejó caer lentamente en el sofá, la lucha abandonando su postura. Jennifer miró los documentos sobre la mesa como pruebas en una escena del crimen. Papeles del fideicomiso, cartas del banco, aviso de alquiler, declaraciones de testigos, registros médicos. Todo documentado, legal, final. Tienen hasta el 1 de septiembre para decidir sobre la renta, dije en voz baja. Si se niegan, el aviso de desalojo les da 30 días para irse. De cualquier manera,
ya no vivirán aquí gratis. Ninguno de los dos se movió, ni habló. Finalmente comprendieron que todo había cambiado, y no había nada que pudieran hacer para revertirlo. La discusión comenzó la noche siguiente, la voz de Jennifer elevándose por las paredes de su dormitorio, aguda, acusadora, y Douglas respondiendo con ráfagas defensivas. Yo me senté en mi sillón de lectura, escuchando cómo su matrimonio se fracturaba bajo el peso de las consecuencias que ellos mismos habían provocado. Esto es culpa tuya. Fuiste grosero con él. Lo llevaste demasiado lejos. Si hubieras sido paciente, no estaríamos en este lío. Es tu padre. Deberías haber mantenido la relación. Lo dejaste pisotearnos con estas demandas absurdas. Cerré el libro, dejé que sus voces me envolvieran un momento, y luego lo abrí de nuevo deliberadamente, continuando la lectura. Su crisis, su problema, no era mío para resolver. Los siguientes 3 días trajeron un desfile de desesperación que observé desde la distancia. El 26 de agosto, encontré a Jennifer en la mesa de la cocina, rodeada de estados de cuenta y facturas, calculadora en mano, teléfono pegado a su oído. Por favor, debe haber algo. Solo necesitamos 20.000. Tenemos un negocio. Tenemos ingresos. Su voz transmitía una confianza falsa que se desmoronaba a medida que escuchaba la respuesta. No, ni siquiera con nuestro equipo como garantía. Entiendo. Gracias de todos modos. Hizo 7 llamadas más esa mañana. Cada una terminaba igual, rechazos educados, puertas cerrándose una tras otra, sin el aval de Newton, sin respaldo. No tenían nada que los bancos quisieran. Observé desde el marco de la puerta, sin ser vista. Su postura se iba hundiendo más con cada intento fallido. El 27 de agosto trajo una nueva crisis. Escuché la frustración de Jennifer al teléfono con un proveedor. Pero hemos sido clientes durante 2 años. ¿No pueden extender los términos solo esta vez? Tenemos dinero entrando. ¿Qué quiere decir con que no puede entregar sin pago? Nuestro contrato dice, entiendo. Sí, comprendo. Para el 28, el negocio estaba colapsando. Escuché a Jennifer explicándole a Douglas que sin ingredientes frescos no podían preparar la mitad de su menú. Los clientes se quejaban, los ingresos caían. Todo se desmoronaba. Aquella tarde recogí el correo y encontré una carta certificada dirigida a ellos. Primera Nación Banco de Arizona, remitente impreso en azul oficial. La coloqué sobre la encimera de la cocina, sin abrir, y me retiré a mi habitación. Más tarde escuché el sollozo contenido de Jennifer, luego la voz de Douglas, afilada y profana, maldiciendo a Newton, al banco, a su suerte, a todo y a todos. La carta del 29 de agosto debía ser el aviso de aceleración, pagar 20.000 antes del 10 de septiembre o todo el saldo vencería de inmediato. 55.000 que no tenían, el fin de todo lo que habían construido con mi dinero y mis garantías. Me moví por la casa manteniendo mis rutinas. Preparé mis comidas, leí mis libros, descansé cuando mis costillas dolían, siendo el ojo de la tormenta mientras el caos giraba a mi alrededor. No disfrutaba de su sufrimiento, eso me habría hecho cruel, y había trabajado demasiado para mantener mi dignidad como para ceder ahora. Pero tampoco ayudaba. Estas eran consecuencias naturales de sus elecciones, su irresponsabilidad financiera, su desprecio. Simplemente dejaba que la realidad enseñara las lecciones que yo no había podido enseñarles. Por las noches, a través de las paredes, escuchaba sus discusiones intensificándose. Jennifer culpando a Douglas. Douglas culpando a Jennifer. Ninguno tomando plena responsabilidad, ambos señalando con el dedo. Su matrimonio no se rompía de manera limpia, se desgarraba lentamente, hilo por hilo, bajo la tensión. El 30 de agosto, alrededor de las 7 de la tarde, un suave golpe sonó en mi puerta. Sí, papá, ¿puedo entrar? La voz de Jennifer sola. No, Douglas. Entró despacio, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro estaba manchado por el llanto. Lágrimas recientes, no maquillaje corrido por manipulación. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí,
entrelazando las manos en su regazo. Por unos 30 segundos no dijo nada. Solo se sentó, visiblemente, reuniendo valor o compostura, o ambos. Papá, por favor, las palabras salieron quebradas. Vamos a perderlo todo. El negocio, nuestros ahorros, todo lo que construimos. Sé que estábamos equivocados, pero por favor, ayúdanos. Lágrimas reales ahora. Desesperación genuina, no actuación. La primera emoción auténtica que veía en ella desde el hospital. Dejé mi libro a un lado y la miré directamente. Perdiste mi confianza y respeto, dije en voz baja. No habrá dinero. Tienes dos opciones: pagar la renta y vivir aquí mientras solucionas tu situación, o buscar otro lugar donde quedarte. Esas son tus decisiones. Pero no podemos, los 20.000. Arreglaos ustedes mismos. Vendan equipo, pidan prestado a alguien más, cierren el negocio, encuentren trabajo, lo que hacen los adultos cuando enfrentan problemas financieros. Pero ya no me usarán como solución. Me miró, con lágrimas aún cayendo, buscando en mi rostro alguna grieta, alguna debilidad que explotar. No encontró ninguna. Lo siento, susurró. Espero que sí, contesté. Pero lo siento no deshace lo que pasó. Lo siento no me devuelve esas 9 horas en el suelo. Lo siento no borra que me pisotearan para ir a trabajar. Se levantó lentamente, la derrota visible en cada línea de su cuerpo, y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Yo la observé irse, sabiendo que la simpatía no es rescate y que la única manera de avanzar requería que encontraran la solución por sí mismas. Al día siguiente vendieron el equipo, la mezcladora industrial, los hornos comerciales, las vitrinas que habían representado sus sueños. Me enteré solo cuando Jennifer deslizó un sobre bajo mi puerta el 1 de septiembre, con un cheque por $2.400, con renta escrito en la línea de memo. Lo sostuve un momento largo, el primer pago que hicieron para vivir en mi casa. 4 años tarde, pero ahí estaba. Lo deposité sin fanfarria. La primera semana de septiembre trajo cambios rápidos. Douglas consiguió trabajo administrando el negocio de otra persona al otro lado de la ciudad, tragándose el orgullo necesario para seguir órdenes en lugar de darlas. Jennifer obtuvo un puesto administrativo en un consultorio médico. Combinados, ganaban lo suficiente para cubrir la renta y los gastos básicos, pero su estilo de vida colapsó a algo apenas reconocible comparado con la existencia cómoda que habían tenido a mi costa. Cerraron oficialmente la panadería del negocio el 7 de septiembre, liquidaron inventario, pagaron los 20.000 al banco, reunidos con ventas de equipo y un préstamo humillante de familiares de Douglas. El negocio que habían construido con mis 50.002 años de esfuerzo simplemente dejó de existir. Su matrimonio sobrevivió, pero apenas. Escuché menos discusiones conforme avanzaba septiembre, pero el silencio entre ellos sonaba más pesado que sus peleas anteriores. Estaban en terapia de pareja. Jennifer mencionó una vez, de pasada, intentando reconstruir algo que habían dejado resquebrajar bajo el peso de su derecho y fracaso. El 15 de septiembre, a primeras horas de la tarde, Jennifer llamó a mi puerta del salón. ¿Podemos hablar? Señalé la silla frente a mí. Se sentó, manteniendo la distancia física, sin presumir cercanía como un derecho. Entrecruzó las manos en su regazo y me miró directamente. Vi algo diferente en su rostro, no manipulación, no actuación, algo crudo. Papá, no sé si merezco tu perdón, dijo cuidadosamente, como si hubiera ensayado las palabras, pero aún insegura. Fuimos terribles. Yo fui terrible. Me diste todo y lo tomé por sentado. Hizo una pausa, tragando saliva. Esa noche en que estabas en el suelo, me avergüenzo de solo pensarlo. Te escuché. Me convencí de que estabas tratando de manipularnos, de hacernos sentir culpables por la discusión. No quería admitir que realmente estabas herido porque entonces tendría que enfrentar lo egoístas que fuimos. ¿Qué egoísta fui? Su voz se quebró ligeramente. Pasé sobre ti para ir al trabajo. Te vi allí y elegí el negocio en lugar de comprobar si estabas bien. Lo siento mucho, papá, por todo. Por el dinero, por aprovechar tu ayuda, por esa noche, por todo. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros. Pasaron varios segundos.
No se apresuró a llenarlo, no desvió la mirada, solo esperó. Jenny, dije finalmente, no sé si puedo perdonarte ahora mismo. Lo que pasó me lastimó profundamente, física y emocionalmente, pero eres mi hija. Tal vez con tiempo podamos reconstruir algo. Pero nuestra relación debe ser diferente de ahora en adelante. Debe basarse en respeto mutuo, no en obligación ni manipulación. Asintió, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo entiendo. Te lo demostraré, no solo lo diré. Cueste lo que cueste. Eso es todo lo que pido. Se levantó, se secó los ojos y se fue en silencio. Sin exigencias, sin expectativas, solo aceptación. Douglas llegó al día siguiente, torpe y breve. Newton, me equivoqué. Lo que hice contigo estuvo mal. Lo siento. Menos elaborado que la disculpa de Jennifer, pero su tono sugería que hablaba con sinceridad. Asentí en reconocimiento. Nunca habíamos sido cercanos. No lo seríamos ahora, pero tal vez podríamos ser civilizados. A finales de septiembre se mudaron a un pequeño apartamento en Tempe. 2 dormitorios, edificio antiguo, nada parecido a la espaciosa casa que habían ocupado durante 4 años. Pagaban sus propios servicios, compraban sus propios alimentos, administraban sus vidas. Jennifer llamaba cada pocos días, preguntaba cómo estaba, ofrecía ayuda con compras o diligencias. Pequeños gestos consistentes, no grandes declaraciones, solo prueba constante de cambio. Había modificado el fideicomiso en consulta con Richard Caldwell. Jennifer podría heredar nuevamente, pero solo tras demostrar un cambio sostenido durante varios años, condicional, ganado, no automático. Mi yeso se retiró a mediados de septiembre. La fisioterapia restauró mi movilidad. Para finales de mes, me movía por mi casa sin muletas, sin dolor, sin recordatorios físicos de aquella noche. Me uní a un club de lectura en el centro comunitario. 8 jubilados se reunían semanalmente para discutir literatura clásica. El jueves pasado debatimos la noción de gracia bajo presión según Hemingway, y me encontré riendo ante el análisis de alguien genuinamente involucrado de manera que no lo había estado en años. Harold Chen y yo nos encontrábamos para café 2 veces por semana. Conversaciones fáciles entre 2 hombres que entendían límites y respeto. Se había convertido en un amigo real, no solo el vecino que me salvó la vida. «Sabes», le dije un miércoles por la tarde mientras tomábamos café, «me salvaste la vida esa mañana. Pero lo que pasó después con el trabajo legal, los límites, eso salvó algo más. Recuperé mi dignidad, mi autonomía. Tal vez eso era lo que necesitaba todo este tiempo». Harold sonrió. A veces lo más difícil es aprender cuándo ayudar y cuándo dejar que enfrenten las consecuencias por sí mismos. El último sábado de septiembre, Jennifer vino como estaba previsto. Me ayudó a organizar el garaje sin que se lo pidiera, sin quejarse del trabajo. Almorzamos juntos, sándwiches en la mesa de la cocina. La conversación fluyó con naturalidad, más que en años. Se fue a las 3, me dio un breve abrazo en la puerta. «Nos vemos la próxima semana, papá». «Nos vemos la próxima semana, Jenny». La observé conducir y luego regresé a mi casa. Mi espacio, verdaderamente mío de nuevo, en formas que no había sentido desde que Jennifer y Douglas se habían mudado. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas mientras me acomodaba en mi sillón de lectura. Sobre mi escritorio, los documentos del fideicomiso estaban archivados y organizados, futuro asegurado bajo mis términos. En la estantería, una foto de la joven Jennifer en su graduación universitaria aún ocupaba su lugar, reconociendo el pasado sin quedar atrapado en él. Marqué la visita del próximo sábado en el calendario, solo una pequeña anotación, nada elaborado. La casa estaba tranquila, ordenada, mía. Abrí mi libro y comencé a leer. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sentí verdadera paz. No porque hubiera ganado alguna batalla, sino porque finalmente, a mis 64 años, había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir respeto. Si te gustó esta historia, por favor da me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por mirar.